Un saludo, amigas y amigos. Volvemos a encontrarnos nuevamente en la acostumbrada reflexión sobre la liturgia de la palabra dominical. En este caso concreto, queremos reflexionar en torno al texto del Evangelio de este domingo número 29 del tiempo ordinario en el ciclo A. Les invito pues a que, antes de adentrarnos a este texto, de modo reflexivo y meditativo, nos pongamos en las manos de nuestro Señor para que nos envíe siempre la luz de su Santo Espíritu y así podamos entender lo que Él quiere decirnos a través de esta palabra de vida. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Creador y el dueño de todo cuanto existe, Señor del tiempo y del espacio, envíanos tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, escuchemos el trozo del Evangelio que corresponde a este domingo número 29 del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra nos invita a que nos centremos en el texto de San Mateo en el capítulo número 22, versículos que van del 15 al 21. Es una escena en donde volvemos a ver a Jesucristo que entabla un diálogo, una especie de polémica, o mejor dicho, trata de dar una luz a la polémica que le plantean a él los fariseos y también los partidarios de Herodes. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas y así en algo poder acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo a César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Enséñenme la moneda de tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un primer momento tratemos de contextualizar esta perícopa del Evangelio, este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. De entrada se nos dice que lo que pretenden aquellos que le hacen la pregunta si es lícito o no pagar al César el impuesto es ponerle una trampa a Jesús para que puedan después otros acusarlo. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque le preguntan algo muy delicado a Jesús. Tan delicado es y tan difícil de responder de entrada es que si responde que sí, pueden acusarlo. Si responde que no, también podrán acusarlo. La respuesta de Jesús por eso es genial, porque no responde ni que sí ni que no. Si respondía que sí es lícito dar al César su tributo, Jesús entonces iba a caer mal con su pueblo, porque de hecho su pueblo no está de acuerdo en pagar ese impuesto al Imperio Romano. De hecho, no solamente llegan los fariseos, nos dice el texto, sino que también llegan los partidarios de Herodes, porque Herodes tampoco estaba de acuerdo, ni sus partidarios, de pagar impuesto a Roma. Claro, era un interés egoísta, porque Herodes lo que quería era quedarse con ese impuesto solo para sí, solo para su grupo. No quería por eso pagarle a Roma ningún tipo de porcentaje, podríamos decir. Por eso, un seco sí de Jesús, es decir, de que hubiese dicho sí es lícito pagar al César, hubiese provocado el rechazo del pueblo de Israel. Pero también si decía que no, incurría en un delito, porque estaba diciendo que a Roma no había que pagarle nada, y eso era un delito, como he dicho. Por lo tanto,
tanto que respondiera que sí como que respondiera que no, incurría en una especie de posible acusación. Aparte está el dato religioso. Para los judíos, por ejemplo, decir que sí era lícito pagar al César era una cuestión también que atentaba contra lo religioso, contra la fe. Porque recordemos que la inscripción del denario, que es la que le presentan a Jesús, la moneda que le presentan y que él pide, mejor dicho, para que se la presenten, pues tenía inscrito la imagen de Tiberio. Recordemos que había también un culto que adoraba y que decía que el César era Dios. Bueno, eso era una cosa blasfémica para el pueblo judío. Por eso la respuesta de Jesús es: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También esta frase de Jesús se han escrito cantidad de libros, de páginas, podríamos decir, y también de modo erróneo se ha pensado que Jesús estaba como separando las dos autoridades, que una cosa es el César, es decir, el poder político, y otra cosa es el poder espiritual. No es ese el significado principal que Jesús quiere transmitir, podríamos decir. Lo que Jesús sí plantea es que Dios merece su lugar. Y también el poder humano merece su lugar, pero sabiendo poner una sana jerarquía, sabiendo entender que el poder de Dios, comparado con el poder humano, nunca va a ser del mismo nivel, de la misma importancia. Y no podemos rendirle obediencia a un poder humano como que si fuera un poder divino, porque lo que es de Dios es exclusivo de Dios, y lo que es respecto al poder humano es eso, respecto a ese poder humano. Y a ese poder humano no le debemos una obediencia absoluta, como si se la debemos a Dios. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice: den al César lo que es del César, es decir, de modo limitado. No podemos considerar una autoridad política, una autoridad humana, como que si fuera la autoridad divina. No, porque no lo es. Es una autoridad humana, limitada, relativa, podríamos decir. En cambio, Dios sí tiene una autoridad absoluta, y a Él, en primer lugar, hemos de obedecer. Es a eso a lo que se refiere Jesús. Pero la escena también podríamos decir que nos deja otras enseñanzas importantes, como por ejemplo, aprender de que en muchas ocasiones hay personas que van a ocupar problemáticas reales, como lo era, por ejemplo, en aquel tiempo, la sumisión de Israel al Imperio Romano. Estaban subyugados por el Imperio Romano. Y los fariseos y partidarios de Herodes, sabiendo que el pueblo es muy susceptible a ese tema, con ese tema quieren hacer daño a Jesús de Nazaret. Muchas veces también en nuestros ambientes sociales, en nuestra historia actual, grupos, personas intentan hacer esa misma estrategia. ¿Para qué? Para poder destruir a personas que les son contrarias, que no piensan como ellos, que no creen en lo que ellos creen, o simplemente porque quieren más poder, porque quieren ensancharse cada vez más y más en un poder soberbio y altanero. En muchas ocasiones también es porque quieren desprestigiar a los demás o porque simplemente quieren sacar provecho de los otros, destruyéndolos. En este sentido, pues, vemos que esto le pasó a Jesús. A Él le quieren tender una trampa, ocupando una situación difícil que está sufriendo el pueblo de Israel, como lo es, por ejemplo, el sometimiento al Imperio Romano. Y le dicen: ¿es lícito pagar el impuesto al Imperio Romano? Saben los fariseos y también los partidarios de Herodes que ese tema es muy sensible al pueblo en general, y que si Jesús, como hemos dicho, decía que era lícito, eso iba a provocar un gran disgusto, una gran decepción del pueblo hacia Jesús, porque ellos estaban sufriendo los impuestos a veces injustos, el trato a veces injusto del Imperio Romano. Y entonces ocupan esa situación pretendiendo acusar a Jesús. Ahora, por ejemplo, se utilizan muchas temáticas que son muy sensibles a la sociedad. Por ejemplo, como lo es una madre que está enferma. Pero se utiliza una madre o la mujer que muchas veces ha sufrido tanto en nuestros ambientes sociales para proclamar derechos falsos, como lo son, por ejemplo, el aborto. A veces también se quiere instaurar una nueva moral contraria al verdadero humanismo. Se quiere tomar temas que son sensibles a la sociedad para manipular a la sociedad y para desechar aquellos valores cristianos y verdaderamente humanos que la sociedad ha tenido a lo largo de la historia.
Eso sigue haciéndose presente. Hay otro detalle también. Jesús nos enseña a saber guardar la tranquilidad y la prudencia. Porque si bien es cierto, a veces vamos a estar sometidos o vamos a estar insertos en situaciones que van a exigir de nosotros respuestas muy sabias y muy prudentes. Y es necesario entender que muchas veces el principio de esa respuesta la vamos a tener en las cosas sencillas. Jesús, con la gran audacia que tiene y prudencia que tiene, va a pedir una moneda. Ante aquella pregunta tan difícil que, como hemos dicho, no podía decir ni sí ni no, porque si decía una u otra respuesta, iba a ser acusado. Pues bien, Jesús por eso pide una moneda. Lo que tenían ahí, una cosa muy sencilla, una moneda. Y dice, ¿de quién es la inscripción de la moneda? Del César, le responden. Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No le arrebaten a Dios lo que le pertenece. Pero al César, bueno, si ustedes mismos se han sometido, si Herodes mismo ha aceptado el sometimiento y de hecho está de acuerdo de alguna manera pagándole los impuestos, ¿por qué me preguntan a mí? Es lo que en el fondo Jesús les está planteando. Es decir, da una respuesta genial, da una respuesta sabia. En muchas ocasiones vamos a estar en situaciones adversas, porque las demás personas, con una intención muy maligna, van a querer ponernos a prueba, van a querer que reaccionemos de un modo imprudente, a veces violento, a veces quizás un poco dejado. Es allí donde debemos de tener la prudencia, de saber entender que las respuestas están en las cosas sencillas que tenemos a nuestro alrededor, como Jesús, que inmediatamente advirtió el tema de la moneda y les hace, a partir de esa moneda, reflexionar de otro modo, cambiar la dirección de las intenciones que tenían, porque así ya no lo pueden acusar. No pueden decir que Jesús no está de acuerdo, porque Él dice, den al César lo que es del César. Pero tampoco pueden decir que Jesús no exalta la fe judía y que no pone en primer lugar a Dios, incluso sobre el emperador, porque dice, den a Dios lo que es de Dios y que no es del César. Es decir, Jesús da una respuesta genial, porque tiene la prudencia, porque sabe aprovechar los elementos que tiene en ese momento. Una tercera enseñanza que podemos entresacar es el hecho de que los fariseos y los partidarios de Herodes quieren que Jesús responda lo que ellos quieren que responda sí o que responda no. Es decir, es una petición a Dios en Jesús de modo caprichoso, de modo egoísta. Le piden a Jesús que diga lo que ellos quieren que diga, que haga lo que ellos quieren que haga. ¿Cuántas veces también nosotros en nuestra oración, en nuestras peticiones, hemos caído en este capricho, en este egoísmo para con Dios, nuestro Padre y Señor? Porque queremos que nos responda como nosotros queremos ser respondidos. Y si no responde, muchas veces pues nos alejamos de Él. Hoy también en este texto del Evangelio aprendemos que no hemos de buscar a Dios buscando respuestas caprichosas y egoístas, sino que hemos de buscar respuestas sí, pero las respuestas que Él nos quiere dar, porque esas son las más sabias y son las que realmente nacen del amor misericordioso de Dios. A la larga son las mejores. Pidámosle hoy al Señor también que cuando busquemos respuestas en Él, no busquemos las respuestas que nosotros queremos que Él nos dé, sino las que Él realmente quiere darnos. Así como Jesús en esta escena evangélica dio la respuesta más conveniente para aquellos perversos en este caso. Pidámosle al Señor entonces también que cuando nosotros busquemos respuestas en Él, no busquemos lo que caprichosamente queremos, sino lo que realmente Él tiene dispuesto para nosotros. Que Dios pues nos ayude a seguir adelante en esta lucha cristiana y que la luz del Evangelio siempre sea eso para nosotros, una luz que ilumine nuestro caminar. Bendiciones.